Elon, otras 11 naves de la Armada del Dominio viajaban en sincronización perfecta, sus exteriores reluciendo, con la apariencia resbaladiza de materia animada. Otro sector estéril, gruñó el vicecomandante Drelok desde su estación en el nexo neural que servía como centro de operaciones. Sus múltiples ojos se apagaron por el tedio, mientras escaneaba los sensores biológicos. 3 rotaciones sin enfrentamiento. Los territorios fronterizos se han vuelto quietos. Bextul lo reconoció. Sus apéndices mandibulares chasquearon con leve irritación. Durante 3 milenios, el Dominio había comandado esta región del espacio. Sus bionaves eran obras maestras de terror y arte, cultivadas en lugar de fabricadas, conscientes en lugar de mecánicas. Cada nave era una cazadora diseñada para perseguir y destruir, con una ferocidad refinada. La sola aparición de una armada del Dominio había obligado a sistemas planetarios enteros a capitular sin disparar una sola arma. Sin embargo, recientemente, los territorios exteriores se habían vuelto aburridos. Demasiados planetas ya se habían rendido. Demasiadas civilizaciones habían aprendido a ceder al primer vistazo de sus naves de guerra vivientes. Bextul anhelaba la era anterior, cuando los adversarios, al menos, intentaban resistir. «Comandante de flota», anunció Drelok, su tono cargando un indicio de curiosidad por primera vez en varias rotaciones. «Estoy detectando algo extraño. Sector 77 Alfa». Bextul se acercó a la membrana de observación, una porción translúcida del casco de la nave, capaz de concentrarse como un órgano ocular gigantesco. Los cuerpos celestes se desplazaron cuando el Consuming Radiance dirigió su enfoque hacia la ubicación. Al principio, no percibió nada, excepto espacio vacío y soles distantes. Entonces los sistemas de detección lo localizaron. «Por el vacío», exhaló Bextul. «¿Qué clase de construcción es esa?» La entidad en sus pantallas resistía una categorización simple. Era enorme, fácilmente 3 veces las dimensiones de su biocrucero más grande. Pero mientras las naves del Dominio se curvaban con contornos orgánicos y luminiscencia rítmica, esta construcción era puramente geométrica y rígida. Parecía como si alguien hubiera tomado una montaña y la hubiera recubierto con láminas metálicas y aberturas para armamento. «Parece ser mecánica», transmitió Drelok, su voz vacilante. «Sin embargo, las técnicas de fabricación son desconocidas. 0 elementos biológicos registrados. La estructura completa parece carecer de vida». «Sin vida». Bextul sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. ¿Cómo puede algo tan enorme ser completamente inanimado y aún así operar? Los datos de los sensores desafiaban toda lógica. La nave estaba construida enteramente de metales procesados y compuestos manufacturados. Ni un solo rastro de material viviente en ninguna parte. Y aún así, atravesaba el espacio con intención, inconfundiblemente bajo guía consciente. Se asemejaba a encontrar un cadáver capaz de movimiento y cognición. Mientras tanto, a 3.000 kilómetros de distancia, el capitán Marcus Brennan permanecía en el puente de mando del US Montana, examinando la proyección táctica con enfoque experimentado. El enorme acorazado humano resonaba con la salida de núcleos de fusión y sistemas digitales, una armonía de precisión mecánica, tan reconocible para él como su propio pulso. 12 firmas, capitán, anunció la teniente Sarah Chen desde la consola de armas. Sus dedos se movían sobre interfaces holográficas mientras procesaba las naves que se aproximaban. Diseño no identificado. No figuran en ninguno de nuestros registros. Brennan asintió. Su rostro marcado por líneas permanecía sereno, a pesar de la magnitud del encuentro. A sus 52 años, había servido en la Fuerza de Defensa Colonial durante 3 décadas, combatiendo saqueadores e insurgentes a lo largo de los asentamientos fronterizos. Pero esto no tenía precedentes. Era el primer contacto con una civilización extraterrestre auténtica. ¿Distancia?, preguntó. 4.000 kilómetros y acercándose. Su trayectoria indica que no intentan evasión. Brennan estudió las naves alienígenas en su pantalla. Poseían su propia belleza, semejantes a organismos vivos, deslizándose por el vacío. Sin embargo, la estética no disminuía su nivel de amenaza. Por experiencia, los oponentes más letales solían ser los más elegantes. «Señor», llamó la especialista en comunicaciones Helena Park, «estoy registrando algún tipo de acumulación de energía en sus sistemas. Capacidades ofensivas. Clasificación incierta, pero definitivamente de grado militar. Recibido. Sara, ¿cuál es nuestra evaluación de amenaza?»
El análisis de la teniente Chen fue preciso y metódico. 12 naves, cada una de aproximadamente 400 metros de longitud. Los patrones energéticos sugieren construcción bioorgánica. El armamento parece basado en proyección de energía, probablemente plasma o emisiones de partículas. Cero armamento cinético detectado. Brennan alzó una ceja. ¿Ningún armamento cinético en absoluto? Ninguno, señor. Es como si nunca hubieran encontrado tecnología de railgun o proyectiles. Eso resultaba intrigante. En la comprensión de Brennan, cualquier civilización que alcanzara capacidad orbital inevitablemente desarrollaría armamento cinético. Era directo, confiable y potente. La proyección de energía era más espectacular, pero implicaba limitaciones que los sistemas cinéticos evitaban. Ingeniería, contactó Brennan al jefe Daniel Torres. ¿Informe de estado? Todos los parámetros óptimos. Capitán, respondió desde la bahía de reactores. Plantas de energía a máxima capacidad. Blindaje defensivo energizado. Redes de contramedidas activas. El Montana está preparado para lo que sea que intenten desplegar. Brennan se permitió una leve sonrisa. El Montana era la nave insignia de la Armada Colonial, un monumento a la innovación humana y a la filosofía marcial. Donde las naves alienígenas se asemejaban a vida acuática, el Montana se asemejaba exactamente a lo que era: una fortaleza diseñada para combatir y triunfar en el vacío. Señor, informó Sarah Chen, están desacelerando. Parece que desean establecer comunicación o desean cerrar distancia para que sus armas alcancen efectividad, respondió Brennan. En cualquier caso, estaremos preparados. Elena, lista para establecer enlace. Si intentan transmisión. Sarah, mantén todos los sistemas defensivos en espera, pero conserva los bloqueos de objetivo. Observemos sus intenciones. Las dos fuerzas continuaron cerrando la distancia, cada una encarnando una filosofía fundamentalmente distinta del combate espacial. Las naves del dominio se movían con elegancia líquida, sus cascos animados ondulando, consecuencias bioluminiscentes que funcionaban tanto como señalización como guerra psicológica. Habían subyugado incontables planetas con su fusión de armamento biológico y capacidades avanzadas. La nave humana se desplazaba con exactitud mecánica, cada componente optimizado para el máximo rendimiento. Representaba el primer intento genuino de la humanidad por construir una nave de guerra, diseñada exclusivamente para enfrentarse a hostiles alienígenas no identificados. Ninguna de las dos facciones comprendía completamente lo que estaba a punto de enfrentar. El comandante de flota Vextul observó la nave humana expandirse en sus pantallas y experimentó algo que no había sentido en décadas. Dura. La configuración de la nave alienígena desafiaba toda comprensión. Según todo lo que el dominio entendía sobre la guerra espacial, era excesivamente masiva, excesivamente blindada y excesivamente diseñada para enfrentamientos prolongados. Comandante de flota, sugirió Drellock en voz baja. Quizá deberíamos solicitar fuerzas adicionales. Los apéndices mandibulares de Vextul chasquearon en lo que podría haber sido diversión. 12 biocruceros contra una sola nave alienígena. ¿Qué clase de comandante sería si solicitara ayuda frente a tales números? Y aún mientras lo decía, algo profundo en su conciencia ancestral transmitía advertencias. Esto no se parecería a sus subyugaciones anteriores. Las dos fuerzas continuaron su convergencia, sin saber que este encuentro transformaría el equilibrio de poder en todo su sector galáctico. La Armada del Dominio adoptó su configuración de asalto convencional con eficiencia ensayada. Los 12 biocruceros se dispersaron en una disposición fluida que recordaba a una manada depredadora en el espacio. Cada nave pulsaba con tonalidades distintas, generando un espectáculo luminoso que había aterrorizado a innumerables civilizaciones a lo largo de las estrellas. El comandante de flota Vextul sintió la conocida oleada de expectativa, mientras su armada se preparaba para lo que debía ser una conquista sencilla. El Consuming Radiance y sus naves acompañantes habían ejecutado esta secuencia innumerables veces. Primero la exhibición de intimidación, luego el ultimátum de capitulación, después o la sumisión, o un conflicto asimétrico breve. Los organismos de armas se están energizando, informó Drellock. Cargas corrosivas listas, cultivadores de plasma activos, sistemas de dispersión viral preparados para su liberación. Los armamentos biológicos eran obras maestras por derecho propio. Cada nave pulsaba con tonalidades distintas, generando un espectáculo luminoso que había aterrorizado a innumerables civilizaciones a lo largo de las estrellas. El comandante de flota Vextul sintió la conocida oleada de expectativa, mientras su armada se preparaba para lo que debía ser una conquista sencilla.
Cada nave transportaba municiones vivientes, capaces de consumir metal, licuar blindaje o contaminar estructuras enemigas con agentes biológicos devoradores. Ninguna sustancia conocida podía resistirlos indefinidamente. «Inicien la secuencia de aproximación», ordenó Bextul. «Protocolo estándar de intimidación. Permitan que vean a lo que se enfrentan». Las naves alienígenas comenzaron su maniobra ofensiva, desplazándose en elegantes hélices que se habían convertido en su sello distintivo en toda la galaxia. Sus cascos ondulaban con colores amenazantes, mientras las aberturas de armamento se expandían como orificios hambrientos. Secuencias bioluminiscentes fluían por sus superficies, transmitiendo la narrativa de dominación y destrucción en iluminación viviente. En el puente del West Montana, el capitán Brennan observó la formación alienígena con evaluación experta. Las naves se movían de manera magnífica, tuvo que admitirlo, como una formación de depredadores letales preparándose para atacar. «Configuración intrigante», comentó a la teniente Sarah Chen, altamente coordinada. «Ya han ejecutado esto antes». Sarah asintió, sus manos firmes en la interfaz táctica, a pesar de la importancia histórica del momento. «Es inconfundiblemente una operación ensayada, señor. Parece que intentan rodearnos». «Permítanlo», declaró Brennan con calma. La especialista en comunicaciones, Elena Park, negó con la cabeza. «Nada, señor. Aunque estoy registrando actividad significativa en múltiples frecuencias, podrían ser comunicaciones entre sus propias naves». Brennan examinó las naves, que avanzaban con la evaluación de un combatiente experimentado. Su formación era notable, pero contenía una debilidad crítica. Se estaban posicionando como si esperaran que su oponente permaneciera inmóvil y aceptara lo que fuera que estuvieran planeando. «Sarah, gíranos para enfrentarlos», ordenó. «Sí, señor». La West Montana comenzó a rotar sobre su eje central con una exactitud mecánica. El enorme acorazado se movía como una fortaleza, eligiendo qué muralla mostrar a sus atacantes. Su movimiento era deliberado, medido y completamente libre de duda. Ese fue el instante en que todo cambió. Mientras la nave humana giraba, la armada alienígena recibió su primera visión completa de aquello a lo que se enfrentaban. Las dimensiones reales de la Montana se hicieron evidentes al mostrar su silueta completa. La nave no era simplemente grande, era imposible, abrumadoramente colosal. Hacía que su biocrucero más grande pareciera un retoño frente a una montaña. Pero no fue el tamaño lo que paralizó a la armada del dominio en el vacío. Fueron las armas. El exterior de la Montana estaba cubierto de plataformas de armamento como un erizo metálico. Emplazamientos de cañones electromagnéticos del tamaño de edificios se movían con fluidez mientras la nave giraba. Arreglos de lanzadores de proyectiles se agrupaban en docenas. Rayos de contramedidas energéticas sobresalían de cada superficie. La nave transportaba más capacidad destructiva que algunas fuerzas de defensa planetaria completas. «Por el vacío», susurró Drelok con la voz apenas audible. «¿Qué clase de civilización construye algo así?» Pero incluso eso no fue lo que detuvo los sistemas cardiovasculares alienígenas. Cuando la Montana terminó su rotación, cada plataforma de armas adquirió de forma abrupta una designación independiente. 12 naves alienígenas se encontraron simultáneamente, marcadas por armamentos que no comprendían, guiados por sistemas de detección que parecían atravesar sus biocascos como si fueran transparentes. La designación era perfecta, no aproximada, no suficiente, sino matemáticamente impecable. Cada cañón electromagnético apuntaba al centro exacto de masa de su objetivo asignado. Cada arreglo de proyectiles estaba posicionado para interceptar las trayectorias de evasión más probables. Cada proyector de energía había determinado el vector exacto requerido para perforar el blindaje alienígena con máxima efectividad. En el lapso de 3 ciclos cardíacos, la nave humana había obtenido cálculos de disparo para 12 objetivos distintos que se movían en secuencias complejas. Las computaciones requeridas eran asombrosas. Incluso los mejores bioprocesadores del dominio necesitaban intervalos para lograr tal precisión. La Montana lo había hecho en instantes. Poseen designación de objetivos sobre todas nuestras naves. Todas, al mismo tiempo. Bextul observó su proyección táctica con incredulidad. El marco de designación de la nave humana aparecía como una red de trayectorias interconectadas, cada una representando un cálculo de armas, capaz de aniquilar un biocrucero con un solo disparo. La precisión era inconcebible. Ninguna civilización podía analizar
Tal volumen de información táctica con esa rapidez. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo puede una sola nave designar a toda nuestra armada? En el puente de mando de la Montana, la teniente Sarah Chen informó con calma metódica. Todas las designaciones adquiridas, señor. Cálculos de disparo asegurados y actualizados en tiempo real. Han detenido su movimiento. El capitán Brennan asintió imperturbable. Ya había visto esa reacción antes, aunque nunca en extraterrestres. Había algo profundamente perturbador en ser apuntado por armamentos que no se podían comprender, guiados por procesadores que calculaban más rápido de lo que una conciencia biológica podía analizar. Ingeniería. Contactó al jefe Daniel Torres. Estado de energía. Todos los parámetros nominales, capitán. Los núcleos apenas por encima del mínimo operativo. Podríamos sostener este nivel durante semanas sin dificultad. Brennan esbozó una leve sonrisa. Los sistemas computacionales de la Montana consumían menos energía que un asentamiento modesto, y aún así analizaban datos tácticos a una velocidad inalcanzable para cualquier cognición biológica. Procesadores cuánticos e inteligencia sintética trabajaban juntos para generar un marco de designación capaz de manejar cientos de objetivos simultáneos sin esfuerzo. La armada alienígena quedó suspendida inmóvil en el vacío, cada nave atrapada en la mira de armamentos que no podía comprender. Su elegante formación de ataque se había transformado en una zona de aniquilación. Cada maniobra posible ya había sido prevista y neutralizada por los procesadores humanos. Por primera vez en 3 milenios de subyugación, una armada del dominio había sido detenida por completo, mediante pura superioridad tecnológica. El vicecomandante Drelok susurró. No parecía perturbado por nuestro ultimátum. Bextul comenzaba a comprender que este enfrentamiento era distinto a cualquier cosa dentro del entendimiento del dominio, pero era un comandante de flota experimentado, con un estatus que preservar. El honor y el condicionamiento exigían que ejecutara su ultimátum. Inicien el asalto, ordenó. Liberen las nubes de dispersión y preparen los proyectores corrosivos. La armada del dominio estalló en movimiento. Sus bionaves pulsaron con intención letal, mientras los organismos arma se preparaban para descargar sus cargas. Masas de dispersantes disolventes irrumpieron desde los arreglos de liberación, formando esferas expansivas de aniquilación que habían licuado los exteriores de incontables naves enemigas. Los dispersantes eran el armamento más temido del dominio. Cada organismo infinitesimal estaba diseñado para consumir cualquier sustancia conocida, multiplicándose con rapidez a medida que absorbía materia y energía. Naves completas habían sido transformadas en cascarones, vacíos en cuestión de instantes, cuando quedaban atrapadas dentro de una masa dispersante. Incontables organismos letales se expandieron por el vacío hacia la nave humana, irradiando con su propia bioluminiscencia interna. Era un espectáculo magnífico y aterrador. La destrucción hecha sustancia, liberada en el vacío. En el puente de mando del Montana, los sistemas de detección registraron la masa dispersante en avance de forma instantánea. La voz del jefe Daniel Torres se transmitió por la red de comunicaciones desde ingeniería. Capitán, estoy detectando algún tipo de sustancia biológica, avanzando hacia nuestra posición. Parece estar compuesta de entidades microscópicas de alguna clasificación. Brennan asintió con calma. Contramedidas, jefe. Ya activas, señor. Las plataformas de contramedidas están monitoreando la masa. Lo que ocurrió a continuación sería discutido en fuerzas militares alienígenas durante siglos, aunque pocos aceptarían los relatos. La red de contramedidas del Montana se inició con exactitud mecánica. Cientos de arreglos energéticos compactos emergieron de aperturas ocultas a lo largo del exterior de la nave. Cada proyector de energía no era más grande que un dedo humano, diseñado para interceptar proyectiles y fragmentos en aproximación. Pero los diseñadores militares humanos los habían construido para ser muy precisos. La red energética comenzó a disparar en pulsos rápidos, cada emisión durando solo microsegundos. Para la observación humana, parecía un despliegue luminoso, destellos diminutos de radiancia, concentrada chisporroteando en el espacio entre las naves. Para los dispersantes alienígenas, era exterminio focalizado. Cada pulso de energía impactaba y destruía miles de los organismos infinitesimales. Los marcos de procesamiento que controlaban la red de contramedidas determinaron la longitud de onda exacta requerida para desestabilizar los mecanismos biológicos del dispersante y luego transmitieron esa energía con exactitud quirúrgica. En el lapso de 30 momentos, incontables entidades letales fueron transformadas en elementos de carbono,
inertes flotando en el vacío. El armamento más temido del arsenal del dominio había sido neutralizado por completo, por lo que los humanos consideraban plataformas básicas de contramedidas. La armada alienígena observó con terror cómo su arma suprema simplemente desaparecía, eliminada por capacidades que no comprendían, operando a velocidades que no podían igualar. «Inconcebible», murmuró Drelok. «Los dispersantes pueden consumir cualquier cosa. Han aniquilado armadas de combate enteras». Pero el comandante de flota Bextul comenzaba a comprender una realidad horrorizante. Los dispersantes podían consumir todo lo que el dominio entendía, pero los humanos habían construido su nave con sustancias y conceptos a los que los extraterrestres jamás se habían enfrentado. En el Montana, el jefe Torres comunicó los resultados con satisfacción metódica. «Amenaza neutralizada, capitán. Las contramedidas funcionaron de forma impecable. ¿Debo preocuparme por este material?». Brennan examinó la proyección táctica que mostraba los restos ahora inertes del asalto alienígena. Luego miró la armada enemiga suspendida en su pantalla principal. Su respuesta fue transmitida automáticamente a las naves alienígenas a través del enlace de monitoreo aún activo. ¿Eso se suponía que era un ataque? La pregunta quedó suspendida en el espacio como una masa tangible. El dominio acababa de liberar su armamento más temido, y el capitán humano cuestionaba si calificaba siquiera como un ataque. El comandante de flota Bextul experimentó algo que jamás había encontrado en su extensa carrera militar: la certeza helada de que estaba completamente fuera de su profundidad. Estos humanos no solo poseían armamento superior o naves más poderosas, pensaban la guerra de formas que hacían que los métodos del dominio parecieran juveniles jugando con juguetes. Las bionaves quedaron suspendidas en el vacío, sus comandantes intentando analizar lo que acababan de presenciar. Por primera vez en 3 milenios, un asalto del dominio había sido rechazado casualmente como insuficiente, y la nave humana aguardaba con paciencia su siguiente acción. Sus armamentos seguían fijados en designación, su tripulación calmada, preparada para lo que los extraterrestres intentaran a continuación. El equilibrio de autoridad en la galaxia acababa de transformarse, y solo una facción comprendía completamente lo que había ocurrido. El enlace de transmisión permanecía activo entre la nave humana y la armada alienígena. Lo que siguió no fue el intercambio típico de ultimátums y exigencias que caracterizaba la mayoría de los primeros contactos. En su lugar, se convirtió en algo mucho más aterrador para el dominio. Un diálogo desapegado que expuso el verdadero alcance de lo que enfrentaban. El comandante de flota Bextul, aún recuperándose del fracaso absoluto de su asalto dispersante, intentó recuperar la autoridad de la situación. Su honor y 3 milenios de supremacía del dominio exigían que demostrara poder incluso ante este oponente inconcebible. «Nave humana», transmitió, su voz cargada de autoridad fabricada. «Solo han observado una porción de nuestra capacidad. Capitulen ahora y su eliminación será rápida». La respuesta del capitán Brennan se transmitió de regreso con el mismo tono sereno que había mantenido durante todo el enfrentamiento. «Elena, ¿estás obteniendo grabaciones de buena calidad de todo esto?» «El mando va a requerir reportes completos». El comentario desapegado, destinado a transmisión interna, alcanzó a la armada alienígena a través del enlace activo. Las implicaciones golpearon a los comandantes del dominio, como líquido congelado en sus sistemas circulatorios. El capitán humano no estaba considerando esto como un conflicto desesperado por la supervivencia. Lo estaba considerando como un encuentro rutinario de patrulla que requeriría documentación cuando regresara a casa. El vicecomandante Drelok susurró. No parecía perturbado por nuestro ultimátum. Bextul comenzaba a comprender que este enfrentamiento era distinto a cualquier cosa dentro del entendimiento del dominio, pero era un comandante de flota experimentado, con un estatus que preservar. El honor y el condicionamiento exigían que ejecutara su ultimátum. «Inicien el asalto», ordenó. «Liberen las nubes de dispersión y preparen los proyectores corrosivos». La armada del dominio estalló en movimiento. Sus bionaves pulsaron con intención letal, mientras los organismos arma se preparaban para descargar sus cargas. Masas de dispersantes disolventes irrumpieron desde los arreglos de liberación, formando esferas expansivas de aniquilación que habían licuado los exteriores de incontables naves enemigas. Los dispersantes eran el armamento más temido del dominio. Cada organismo infinitesimal estaba diseñado para consumir cualquier sustancia conocida, multiplicándose con rapidez a medida que absorbía materia y energía. Naves completas habían sido transformadas en cascarones,
vacíos en cuestión de instantes, cuando quedaban atrapadas dentro de una masa dispersante. Incontables organismos letales se expandieron por el vacío hacia la nave humana, irradiando con su propia bioluminiscencia interna. Era un espectáculo magnífico y aterrador. La destrucción hecha sustancia, liberada en el vacío. En el puente de mando del Montana, los sistemas de detección registraron la masa dispersante en avance de forma instantánea. La voz del jefe Daniel Torres se transmitió por la red de comunicaciones desde ingeniería. Capitán, estoy detectando algún tipo de sustancia biológica, avanzando hacia nuestra posición. Parece estar compuesta de entidades microscópicas de alguna clasificación. Brennan asintió con calma. Contramedidas, jefe. Ya activas, señor. Las plataformas de contramedidas están monitoreando la masa. Lo que ocurrió a continuación sería discutido en fuerzas militares alienígenas durante siglos, aunque pocos aceptarían los relatos. La red de contramedidas del Montana se inició con exactitud mecánica. Cientos de arreglos energéticos compactos emergieron de aperturas ocultas a lo largo del exterior de la nave. Cada proyector de energía no era más grande que un dedo humano, diseñado para interceptar proyectiles y fragmentos en aproximación. Pero los diseñadores militares humanos los habían construido para ser muy precisos. La red energética comenzó a disparar en pulsos rápidos, cada emisión durando solo microsegundos. Jefe Torres, contactó Brennan a ingeniería. ¿Cuál es nuestro estado con las plataformas de armas recientes? El mando solicitó información de evaluación en campo. La voz del jefe regresó con entusiasmo. Todas las plataformas óptimas, capitán. Los nuevos railguns funcionan a la perfección. La salida del núcleo es constante. Podemos sostener preparación de combate completa durante semanas sin dificultad. El diálogo, aún transmitiéndose a la armada alienígena, impactó al dominio como una serie de golpes físicos. Los humanos no solo no estaban intimidados, estaban insatisfechos. Habían viajado hasta allí esperando una evaluación real de su armamento, y 12 naves alienígenas claramente eran insuficientes para proporcionar información significativa. El comandante de flota Bextul sintió su realidad desintegrarse a su alrededor. Estos humanos hablaban de su armada, 12 biocruceros que habían subyugado docenas de planetas, como si se tratara de un ejercicio menor de entrenamiento. Elena, continuó Brennan, transmite un comunicado a la almirante Rivera. Infórmale que hemos establecido contacto con extraterrestres indígenas. La evaluación actual de amenaza es mínima. Solicita directivas para la siguiente fase de investigación. La comunicación que alcanzó los sistemas de detección alienígenas fue interpretada automáticamente y distribuida a través de la Armada del Dominio. El impacto fue inmediato y devastador. Almirante Rivera. Existía una Almirante Rivera, lo que significaba que había más naves humanas. Muchas más. Y esta enorme e imposiblemente poderosa nave de guerra era solo una unidad dentro de una armada lo suficientemente grande como para requerir un almirante. La voz del vicecomandante Drellock era apenas un murmullo. Si esta nave requiere un almirante para dirigir la armada a la que pertenece, ¿cuántas naves poseen los humanos? Bextul no pudo responder. En el entendimiento del dominio, los almirantes dirigían cientos de naves. Si los humanos seguían estructuras comparables, entonces comandaban una armada que superaba cualquier cosa que el dominio hubiera reunido. El enlace de transmisión chisporroteó cuando otra voz entró en el diálogo desde la nave humana. Capitán Brennan, habla el alférez Martínez desde evaluación de detección. Estoy registrando configuraciones energéticas intrigantes de las naves alienígenas. Sus marcos de poder parecen de composición biológica. Nunca había observado nada semejante. Recibido, Martínez. Inclúyelo en tu documentación. Las divisiones de investigación en casa quedarán fascinadas. Divisiones de investigación. Los humanos poseían divisiones dedicadas a examinar capacidades alienígenas. No eran meramente combatientes. Eran investigadores, pioneros, individuos que analizaban nuevos fenómenos con curiosidad, metódica en lugar de simplemente aniquilarlos. Pero lo que más aterraba a los extraterrestres era el tono de estos diálogos. Los humanos no estaban estimulados por un contacto inicial con una civilización alienígena. No estaban asombrados por las capacidades orgánicas del dominio. Estaban moderadamente intrigados de la forma en que un investigador podría estarlo al identificar una nueva clasificación de microorganismo. Capitán, comunicó Sarah Chen, estoy obteniendo lecturas irregulares de sus sistemas de armas.
Parece que se están energizando para otro asalto. Brennan produjo un sonido que se transmitió claramente por el enlace. Bueno, supongo que deben intentarlo. Probablemente lo mandan sus procedimientos militares. Sarah asegura que todas las plataformas de contramedidas estén listas. No quiero tener que justificar daños de batalla ante el personal de reparación. El rechazo desapegado de un asalto inminente por la capacidad destructiva combinada de 12 naves del dominio golpeó a la armada alienígena como un impacto tangible. El capitán humano no se estaba preparando para un conflicto desesperado. Estaba irritado ante la posibilidad de tener que completar documentación de daños. El comandante de flota Bextul observó su proyección táctica y comprendió que todo lo que había asumido sobre la guerra, sobre la autoridad, sobre la posición del dominio en la galaxia, era incorrecto. Estos humanos no percibían su armada como una amenaza, la percibían como una molestia. Todas las naves, ordenó a su armada por un enlace seguro. Mantengan la posición. No ataquen. Necesitamos reevaluar esta circunstancia. Pero incluso mientras emitía la directiva, Bextul entendió que ningún volumen de reevaluación transformaría la realidad esencial que enfrentaba. El dominio se había topado con una civilización que no solo era más poderosa que ellos, sino que operaba en un nivel fundamentalmente distinto de guerra, capacidades y cognición. Y esa civilización era evidentemente tan segura de su dominio, que enviaba naves individuales para investigar territorio que el dominio consideraba propio. La galaxia acababa de transformarse en un lugar sustancialmente más peligroso, y el dominio ya no se encontraba en la cima de la jerarquía. El estancamiento persistió por otro intervalo. 12 biocruceros alienígenas suspendidos en el vacío, mientras la enorme nave humana aguardaba con paciencia mecánica. Los extraterrestres no habían atacado nuevamente tras su fallido asalto dispersante, lo que indicaba que eran capaces de adaptarse. Eso era prometedor. Significaba que podían razonar. Sarah, dijo finalmente, ¿cuál es tu evaluación de su estado actual? La teniente Sarah Chen examinó su proyección táctica antes de responder. Mantienen la configuración, pero no están energizando armamentos. Las intensidades de poder indican que operan funciones normales. No se están preparando para un enfrentamiento. Calculo que esperan observar nuestra siguiente acción. Brennan asintió. En su entendimiento, eso era generalmente un indicio prometedor. Los oponentes que deseaban combatir no esperaban para dialogar. Los que esperaban, generalmente buscaban un método para evitar ser eliminados. Elena establece un enlace con su nave de mando. El enlace de transmisión se inició y nuevamente la imagen del capitán Brennan apareció en las pantallas. Alienígenas a lo largo de la armada del dominio, pero esta vez su comunicación era distinta. Comandante de flota Bextul, dijo Brennan, usando la designación de los extraterrestres con reconocimiento desapegado. He estado calculando nuestra circunstancia. Ustedes viajaron aquí con 12 naves, anticipando encontrar espacio vacío. En cambio nos encontraron a nosotros. Supongo que eso ha generado algunas complicaciones en su estrategia de misión. El reconocimiento directo de su circunstancia táctica tomó a Bextul desprevenido. En su entendimiento, los oponentes amenazaban o suplicaban. No evaluaban las circunstancias tácticas con desapego metódico. ¿Qué sugieres, humano?, preguntó Bextul con voz deliberadamente neutral. Brennan sonrió, y algo en esa expresión hizo que cada extraterrestre, observando, se sintiera abruptamente incómodo. No era una sonrisa salvaje ni amenazante. Era la sonrisa de alguien que había calculado todas las posibilidades y las encontraba aceptables. «Esto es lo que va a suceder», dijo Brennan con el mismo tono compuesto que había empleado durante todo el enfrentamiento. «Van a regresar a sus superiores con un comunicado. La humanidad reclama este sector completo. Cualquier nave del dominio localizada aquí después de 72 intervalos será aniquilada sin notificación. Esto no es una negociación». Las palabras golpearon a la armada alienígena como una fuerza tangible. En 3 milenios de subyugación, ningún ente había emitido un ultimátum al dominio. Ellos eran los que establecían los requisitos. Ellos eran los que fijaban los plazos. «Ustedes son una nave frente a la autoridad del dominio», respondió Bextul, volviendo al poder que había servido a su civilización durante milenios. «Hemos subyugado 1000 planetas. Nuestras armadas se cuentan por cientos. No pueden oponerse a tal autoridad.
La respuesta de Brennan se transmitió instantáneamente, con la certeza que había caracterizado la expansión humana hacia el vacío. Entonces deberían reconocer cómo luce la subyugación. La declaración directa transmitió más significado que cualquier amenaza. Indicaba que los humanos ya habían subyugado, que comprendían el mecanismo, y que estaban seguros de su capacidad para hacerlo nuevamente. «Jefe Torres», continuó Brennan, comunicándose con su especialista en ingeniería, aunque entendía que los extraterrestres recibían. «Proporciónenles una demostración de lo que estamos describiendo». Desde las profundidades de Lues, Montana, surgió un sonido que nunca se había percibido en esta región de la galaxia. Comenzó como una baja resonancia que parecía originarse en la propia estructura de la nave, y luego se construyó en algo que reverberaba a través del espacio mismo. Las bionaves, alienígenas con sus sensibles exteriores orgánicos, percibieron la vibración como un contacto tangible. El cañón principal del Montana se estaba energizando. El armamento que se energizaba no era comparable a nada en el entendimiento del dominio. Mientras sus armas biológicas dependían de municiones vivientes y química orgánica, el railgun humano era física pura manifestada. Matrices magnéticas del tamaño de estructuras generaban campos electromagnéticos tan poderosos que formaban sus propias distorsiones gravitacionales. El mecanismo de energía requirió 30 momentos. 30 momentos durante los cuales cada extraterrestre en la Armada observó sus sistemas de detección registrar intensidades de energía que desafiaban la comprensión. La nave humana se preparaba para disparar un armamento que consumía más poder que instalaciones completas de batalla del dominio. «Señor», comunicó Sarachén con calma. «Cañón principal energizado y preparado. Designación seleccionada». Brennan asintió a su especialista táctico. «Disparen». El railgun liberó un destello de radiancia que momentáneamente superó al cuerpo estelar local. Un proyectil de tungsteno de varias toneladas aceleró hasta una porción sustancial de la velocidad de la luz, en unos pocos cientos de metros. El proyectil viajó entre las armadas y continuó hacia su designación. Un asteroide sustancial flotando en la distancia. El impacto fue observable a simple vista. El asteroide, una masa de piedra y metal de varios kilómetros de ancho, simplemente dejó de existir. Un instante estaba presente, sólido y permanente. El siguiente instante era una masa en expansión de plasma, supercalentado que irradiaba como una estrella naciente. La demostración fue impecable en su simplicidad. Sin armas exóticas, sin capacidades enigmáticas, solo poder cinético aplicado con exactitud aplastante. Los extraterrestres observaron sus sistemas de detección, intentar calcular el volumen de fuerza necesario para lograr tal aniquilación y encontraron los cálculos casi incomprensibles. Poder cinético, aclaró Brennan de manera conversacional a la armada alienígena atónita. Lo encontramos muy confiable. La subestimación fracturó algo en los comandantes del dominio. Acababan de presenciar la aniquilación, desapegada de un asteroide más grande que ciertas instalaciones espaciales, transmitida por un armamento que los humanos describían como confiable. El comandante de flota Vextul observó la masa de plasma en expansión que antes era materia sólida y experimentó la última de sus certezas: desintegrarse. Los humanos no solo habían demostrado superior capacidad destructiva, habían demostrado un nivel de avance tecnológico que hacía que los armamentos del dominio parecieran rudimentarios por comparación. «Comandante de flota», susurró Drelok, «debemos retirarnos. Este no es un conflicto que podamos triunfar». Por primera vez en su carrera militar, Vextul concordó con una directiva de retirada, pero también era un combatiente metódico, y comprendió las implicaciones de lo que había observado. «Capitán humano», transmitió, su voz transportando la carga de la derrota. «Su comunicación será transmitida». Brennan asintió con satisfacción metódica. «Supuse que podría ser así. Tienen 72 intervalos, comandante de flota. Les recomiendo emplearlos prudentemente». La Armada del Dominio inició su rotación gradual alejándose del territorio humano, sus elegantes bionaves viajando sin la certeza anterior. Mientras se preparaban para la transición a viaje más rápido que la luz, la voz de Brennan los alcanzó una última vez. «Comandante de flota Vextul», dijo el capitán humano con tono casi cordial. «Cuando comuniquen a sus superiores, asegúrense de que comprendan un detalle. Esta era solo una nave de patrulla. Poseemos naves considerablemente mayores si la circunstancia lo requiere». La transmisión concluyó.
dejando a la armada alienígena contemplando las implicaciones mientras escapaban hacia casa. Si el Montana era solo una nave de patrulla, ¿cómo serían las armadas de batalla humanas? Mientras los biocruceros desaparecían en el hiperespacio, el capitán Brennan se giró hacia su especialista táctico. «Sara, calcula». «¿Volverán?» La teniente Chen contempló la pregunta. «Seriamente. Oh, volverán, señor. Pero la próxima vez traerán todo lo que poseen». Brennan sonrió y se recostó en su posición de mando. Debería ser más interesante. En el puente de mando de Luis Montana, el personal regresó a las funciones normales de patrulla. Acababan de transformar el equilibrio de autoridad en un sector completo de la galaxia. Pero para ellos, era simplemente otra rotación de ejecución de sus responsabilidades. En las profundidades del espacio, la masa de plasma que alguna vez fue un asteroide continuaba expandiéndose, un recordatorio radiante de lo que ocurrió cuando la humanidad decidió hacer valer un punto. La galaxia estaba a punto de transformarse en un lugar muy distinto.